Y habíamos visto, ¿no?, que el efecto de flexión genera un alargamiento entre fibras a nivel inferior, ¿no? Cuando el efecto de flexión es en este sentido, generando una separación entre caras AB que inicialmente tienen equidistancia, ¿no? Tanto a nivel de fibra superior como de fibra inferior, ¿no?, de mi viga. Entonces, cuando tenemos el efecto de flexión, eh, estas longitudes AB superior y longitud inferior ya no son iguales, siendo que los puntos AB a nivel de fibra inferior se separan debido al efecto de tracción, y a nivel de fibra superior, ¿no?, los puntos AB se acortan por el efecto de compresión. Entonces, los esfuerzos de flexión generan tensiones combinadas, tanto de tensión como de compresión, de tracción como de compresión. Y si analizamos cómo se comportan, ¿no?, estas flexiones de tracción y de compresión a nivel de la altura, ¿no?, de la viga, siempre mis tensiones de compresión son máximas arriba y abajo. Y estas tensiones son directamente proporcionales, ¿no?, a la distancia del eje neutro. El eje neutro, cuando solo tenemos efecto de flexión, siempre va a coincidir con el centro de gravedad de mi viga. Vamos a ver ya la demostración, ¿no?, de por qué bajo los efectos de flexión, el eje neutro siempre coincide con el centro de gravedad de mi viga. ¿Ok? No sé si alguien tiene alguna duda o pregunta. Lo habíamos comentado, ¿no?, la anterior clase. Entonces, para que todo esto sea válido, asumimos como válida la hipótesis de deformación plana, que las secciones se mantienen planas después de la deformación. Es decir, esta sección, ¿no?, que inicialmente, esta sección que aquí estamos colocando como AA, que antes de la deformación era plana, sufre una rotación, ¿no?, por el efecto de flexión, pero después de la deformación sigue manteniéndose plana. Es decir, rota, pero sigue manteniéndose plana. Y como les había comentado, el eje superior se va a comprimir, el inferior se va a desplazar. A nivel de eje neutro, no va a haber alteración de distancia, ¿no?, entre los puntos A y B, porque no hay tensiones en el eje neutro. Y aquí, si nosotros traslapamos, ¿no?, esta recta de centro de gravedad a centro de gravedad, podemos observar que aquí va a haber un incremento, ¿no?, de longitud a nivel de fibra inferior debido al efecto de tracción, ¿no? Siendo que delta C va a ser la máxima, el máximo alargamiento debido al efecto de tracción. Aquí vamos a definir como C siendo la distancia desde el centro de gravedad de mi viga hasta la fibra más alejada, y Y va a ser la distancia del centro de gravedad de mi viga a una distancia de fibra intermedia, ¿no?, entre el eje neutro y la fibra externa C. Recording in progress. Entonces, con todas estas relaciones, lo que vamos a realizar
es una similitud de triángulos, donde a través de esta hipótesis de deformación plana, podemos decir por semejanza de triángulo que delta Y está para Y, es decir, delta Y está para Y, como delta C, que es este valor, está para C, ¿no? Entonces, con esto, nosotros podemos calcular cuál es el alargamiento del taller para cualquier punto, ¿no? A lo largo de la altura de mi viga a través de esa relación de delta C sobre C veces Y. Aplicando la ley de Hooke, si dividimos, ¿no?, ambos miembros por el módulo elástico del material, podemos decir que la deformación a nivel de fibra Y es igual a la deformación a nivel de fibra C dividido por C, que es la distancia del eje neutro de la fibra externa, veces ese valor de Y. Entonces, este es el efecto de flexión que se estaría generando si nosotros analizamos aquí, hacemos un corte de sección transversal y nos imaginamos esa viga con una sección transversal rectangular, por ejemplo, con un determinado ancho B. Vamos a tener aquí nuestra altura de eje neutro. Y si nosotros multiplicamos esta área por el ancho comprimido, vamos a obtener una fuerza de compresión resultante, ¿no? De igual manera, si nosotros calculamos el área, ¿no?, estas tensiones y las multiplicamos por el ancho, ¿no?, del lado traccionado, vamos a obtener nuestra fuerza de tracción. Por nosotros sabemos que siempre nuestra fuerza de compresión es igual a nuestra fuerza de tracción. ¿Ok? No sé si están acompañando, si alguien tiene alguna duda o pregunta. Bueno, entonces este es otro caso donde cuando tenemos vigas simétricas, como es el caso de vigas rectangulares, siempre vamos a tener que el eje neutro está a mitad de sección, ¿no? En caso de vigas asimétricas, el neutro se va a desplazar, ¿no? Y lo que tenemos en esta lámina es de que estamos suponiendo neutro no coincide aquí con el centro de gravedad de mi viga, donde Y asterisco sería la distancia entre el eje neutro y el centro de gravedad de mi viga. Entonces aquí sigma es la máxima tensión aquí superior, M es el esfuerzo de flexión y aquí estamos imaginándonos un área infinitesimal de espesor de altura de Y y área de A, ¿no?, donde DF va a ser la fuerza infinita que actúa sobre este infinitésimo de A. Entonces, para nosotros garantizar, ¿no?, que para nosotros garantizar que el sistema se encuentra en equilibrio, nosotros tenemos que hacer que la suma de todas las fuerzas en la horizontal, aquí en este caso, es igual a 0.
Entonces tenemos que calcular las áreas, la fuerza de tracción equivalente a esta distribución de tensiones, que es igual a la fuerza equivalente a esta distribución de tensiones de compresión, ¿no? Eso lo podemos escribir como que la suma, ¿no?, de todas las fuerzas que se van a generar es la integral de todas las fuerzas a lo largo de la altura de fibra, ¿no? Entonces, si nosotros integramos esta fuerza a lo largo de toda la altura de mi viga, que es esta integral de F y Y, podemos calcular cuál es el momento equivalente. Si ustedes recuerdan, esta fuerza de F no es otra cosa que la tensión multiplicada por el área en la que actúa. En este caso, el área donde actúa, ¿no?, esa tensión es nuestra área dA. Entonces podemos escribir que la suma de todas las fuerzas actuando en mi sección no es otra cosa que sigma dA veces Y. ¿Ok? Entonces, para que el sistema se encuentre en equilibrio, la suma de todas esas tensiones a lo largo de toda la altura de la viga tiene que ser igual a 0, ¿no? Sabemos que sigma, es decir, la tensión, ¿no? Esta tensión no es constante, sino que varía linealmente, ¿no?, en función de mi parámetro Y. Entonces, lo que hacemos es integrar, ¿no?, esa función de sigma en relación a Y a lo largo de toda la altura de mi viga. Por otra parte, sabemos que a través de la ley de Hooke, sigma puede ser escrito como módulo elástico veces deformación, y la deformación puede escribirse de las láminas anteriores, como vimos, en función de mi parámetro Y. Entonces, con eso, con esa relación, podemos decir, sustituyendo aquí en epsilon esta expresión, podemos escribir el valor de sigma como una función de Y, donde E es mi módulo elástico, que es una constante. Epsilon C sería la deformación, ¿no?, a nivel de fibra inferior, y Y sería la única variable, ¿no? Entonces, podemos escribir que la integración de tensiones, ¿no?, en todo el área de la viga puede ser escrita como sigma C sobre 6, que salen de la expresión por ser constante, integral de Y de A, donde esto no es otra cosa que el área en sí veces Y asterisco. Ahora fíjense ustedes que el área de la viga no puede ser nula, ¿sí? No existe área nula, no tendría sentido de que estemos haciendo este tipo de análisis. Entonces, para que este producto de A por Y asterisco sea 0, para que el sistema se encuentre en equilibrio, lo único que puede suceder es que Y asterisco tiene que ser igual sí o sí a 0, ¿no? Entonces, esta es la demostración de por qué siempre en elementos de vigas donde solamente existe flexión, siempre el eje neutro va a coincidir con el centro de gravedad de mi sección. ¿Ok? Entonces, en este caso, siempre estas dos líneas están sobrepuestas una sobre la otra. No sé si quedó entendido hasta aquí. Si alguien tiene alguna duda o pregunta al respecto.
Sí, ingeniero, se entiende. Ok, muchas gracias, Guadalupe. Vamos a hacer un ejemplo de aplicación de, de estos conceptos, donde aquí tenemos el caso, ¿no? De una viga de sección transversal de 100 por 300 milímetros que se somete a un momento flector de 13.5 kilonewtons metro. Son datos y lo que se quiere es calcular las tensiones que se dan a nivel de fibra superior e inferior de fuerzas compresivas, ¿no? Entonces aquí este momento flector va a traccionar y se quiere saber cuál es este sigma de tracción a nivel inferior y cuál es el sigma de compresión a nivel superior. Muchas veces van a ver en libros de resistencia de materiales que esta línea continúa, ¿no? Y se dibuja la tracción como una prolongación de esta tendencia, ¿no? Ambas situaciones y ahí la flecha se dibuja saliendo del eje, en vez de entrando para eh, reproducir el efecto de tracción, ¿no? Ambos casos son muy usados en la resistencia de materiales. Entonces lo que tendríamos que hacer es verificar el equilibrio de fuerzas horizontales y en base a ese equilibrio de fuerzas horizontales integrar, ¿no? Para saber cuál es la fuerza y dividir por el área comprimida, ¿no? Entonces, como les digo, la parte de arriba está comprimida con una distribución triangular. Cuando hablamos de material elástico lineal, siempre la distribución obedece a una distribución de tensiones rectilíneas. Hay otros casos de análisis elastoplástico o análisis plástico de materiales donde ya esa distribución de tensiones no es curva y ya obedece a otros tipos como ser parabólica, por ejemplo, ¿no? Para para un curso introductorio de resistencia de materiales, siempre vamos a emplear distribución lineal, ¿ok? Entonces aquí tenemos una fuerza compresiva y una fuerza de tracción. Ambas deben estar en equilibrio. Y sabemos que el centro de gravedad de un rectángulo siempre se encuentra a mitad de altura, por lo tanto el eje neutro también va a coincidir conforme vimos, ¿no? En la demostración anterior. Y esta fuerza de compresión y fuerza de tracción se van a situar en el centro de gravedad de cada uno de estos triángulos, ¿no? El centro de gravedad de un triángulo se encuentra a 1/3 de su base, que es esta distancia en total, ¿no? Entonces, como aquí estamos hablando de h medio, aquí estaríamos hablando de un secto de h, ¿no? De esta distancia, que es donde actúan mis fuerzas Fc y Ft de tracción y compresión resultantes, y que ambas deben estar en equilibrio. ¿Ok? Bueno, entonces vamos a ver, ¿no? Cómo calculamos esa fuerza. Y por otra parte, este momento flector, que es ese esfuerzo de flexión, es resistido por este binario que ven acá. El binario se forma por este brazo de palanca que va a equilibrar, fíjense, el momento flector está haciendo una rotación o un giro, ¿no? En sentido horario. Y aquí el binario que se forma, ¿no? Por las tensiones de tracción y compresión que generan mis fuerzas de compresión y tracción, está generando un binario, ¿no? En sentido antihorario. Entonces, para que este sistema se encuentre en equilibrio,
escribimos que, por un lado, ¿no? Mi momento M está equilibrado por FC veces Z o FT veces Z, ¿no? Ya que ambas fuerzas, FC y FT, son iguales para garantizar el equilibrio del conjunto. Entonces ahí FC lo podemos calcular, como sabemos, el momento flector, dividiendo M por Z, que aquí obtenemos geométricamente 20 centímetros. Entonces, nuestra fuerza FC sería 67.5 kilonewtons, ¿no? Y sabemos también que el área de este triángulo es la tensión media, sigma sobre 2. Entonces, ¿cómo obtenemos FC? Multiplicando sigma veces el área dividido por 2 porque es distribución triangular, ¿no? Entonces, empleando esta fórmula, y sustituyendo respectivamente valores, aquí A medios se divide por 2 también porque A es el área de toda la sección transversal, ¿no? Entonces, y sigma sobre 2 porque es la tensión promedio, ¿no? Aquí tenemos sigma total, aquí tenemos 0, entonces trabajamos con la tensión media en mi viga. Entonces, aquí es cuestión de sustituir, dejar todo en función de sigma, que va a ser 4FC sobre A. Sustituyendo términos, obtenemos 6.000 kilonewtons por metro cúbico, por metro cuadrado, perdón. Un meganewton equivale a 1.000 kilonewtons, entonces haciendo la transformación de unidades, obtenemos que nuestra tensión, ¿no? Ya sea de tracción abajo o de compresión arriba, ya que el problema es simétrico, es del orden de 6 megapascales. ¿Ok? No sé si quedó entendido, si alguien tiene alguna duda o pregunta al respecto. Este es el ejemplo más básico de flexión, de cálculo de tensión y uno de los más empleados en la ingeniería, ¿no? Entonces, es un ejemplo clásico de la resistencia de materiales. No sé si alguien tiene alguna duda o pregunta al respecto. Bueno, en muchas situaciones eh, pueden darse en que no estamos trabajando con secciones rectangulares simétricas, ¿no? Entonces, aquí tenemos el caso de una sección T, digamos, ¿no? Que tiene simetría en torno del eje Y, pero no tiene simetría en torno del eje X. Entonces, en estos casos, en estas situaciones, lo que se hace es primeramente, no sabemos dónde está el centro de gravedad, ¿no? de nuestra sección. Entonces, lo primero que se hace es investigar dónde está nuestro centro de gravedad. Para eso, generalmente, la forma más práctica es separar, ¿no? Esta forma compuesta en formas simples, como ven acá, que lo hemos, a través de esta línea punteada, descomponemos nuestra sección en dos secciones simples, que son dos rectángulos, ¿no? Entonces, si aquí esta altura es de 30 centímetros y estamos analizando el rectángulo A1, sabemos que el centro de gravedad del rectángulo A1 se encuentra a mitad de la altura, ¿no?
y que por otro lado este otro rectángulo A2, el centro de gravedad se encuentra a esta altura, ¿no? Entonces, dependiendo de la masa, ¿no? que tenga cada rectángulo, sabemos que el centro de gravedad de la sección T tiene que estar en alguna posición, ¿no? Entre el centro de gravedad del rectángulo 1 y el centro de gravedad del rectángulo 2, ¿no? Entonces, nuestro centro de gravedad tiene que estar en un punto intermedio, ¿no? Entre esas dos líneas verdes. Y eso lo podemos determinar a través de un sistema de coordenadas, ¿no? Básico, donde determinamos, por ejemplo, esta distancia. Aquí corrijan, por favor, en realidad la distancia Y1 es esta altura, ¿no? Si estamos empleando un sistema de referencias Y, ¿no? Aquí abajo, esta distancia Y1 la adoptamos como siendo la distancia de la base, ¿no? de mi referencia al centro de gravedad del rectángulo 1, que es este valor de 150. Aquí falló algo que tengo que corregir. ¿Sí? Y Y2 sería la distancia, ¿no? del centro de gravedad del rectángulo 2 a mi punto o eje de referencia, ¿no? Entonces aquí Y2 sería esta distancia, que sería los 300 milímetros. Como aquí tenemos 6 centímetros o 30 milímetros más este semiespesor que sería 30 milímetros, ¿no? Por lo tanto, aquí Y2, el valor es de 330 milímetros. Y lo que hacemos ahora es una media ponderada, ¿no? A1 veces Y1 más A2 veces Y2. Si tuviésemos, por ejemplo, un perfil Z, podríamos hacer, por ejemplo, A1, A2 y aquí un A3, ¿no? Y ahí calcularíamos un Y1, un Y2 y un, y un Y3. Y ahí aparecería aquí un tercer término, ¿no? Que sería más A3 veces Y3, y aquí abajo aparecería un tercer término que sería más A3, ¿no? Entonces, la posición del centro de gravedad estaría dada por A1, que es igual a A2. Por eso entonces queda aquí en evidencia, ¿no? 1800 veces Y1 más Y2, que sería 150 más 330, dividida por A1 más A2 o 2 veces 1800, ¿no? Entonces con eso obtenemos que la posición de nuestro centro de gravedad se encuentra a 240 milímetros de mi base, ¿no? Entonces esta distancia del centro de gravedad en relación a mi eje de referencia es este valor de 240 milímetros. No sé si quedó entendido hasta ahí, si alguien tiene alguna duda o pregunta al respecto. Todo claro, ingeniero. Ok, muchas gracias. Bueno, entonces con eso, digamos, como ya conseguimos calcular que nuestro centro de gravedad se encuentra a 240 milímetros desde la base de mi sección transversal, ahí está esquematizado, ¿no? Lo que son esos 240 milímetros y lo que es Y1 y lo que es Y2.
Bueno, entonces este sería el esquema de solución para calcular nuestras tensiones. Nuevamente, FC tiene que ser igual a FT para que mi sección esté en equilibrio. Yo sé aquí, ¿no?, que mis tensiones en el centro de gravedad, siempre mi tensión es nula. Y aquí tenemos las diferentes ordenadas, ¿no? Entonces, lo que tenemos que hacer aquí es nuevamente, ¿no?, esa integración de tensiones. Tenemos que escribir, ¿no?, que mi momento es igual a la integración de tensiones a lo largo de toda mi altura de viga, ¿no? Entonces, para eso, integramos primeramente, ¿no?, todas las tensiones en este rectángulo. Y yo estoy adoptando aquí, a partir del eje neutro, señal positivo, ¿no?, más Y. Y de aquí para arriba, señal negativo de Y. Entonces, por eso escribo yo, ¿no?, mi integral desde este punto, de que vale sigma C, a 0,24, ¿no? Aquí Y vale 0,24. Y las tensiones en todo este primer rectángulo van hasta menos Y, ¿no?, que sería este punto de aquí, que sería menos 0,06, ¿no? Del integral de sigma C sobre 0,24, que es esta distancia de acá, veces Y, multiplicado por el espesor, ¿no?, de mi sección, que vale 0,06 de Y veces Y. ¿Ok? Y a esto, en realidad aquí es suma, tenemos que sumar las tensiones que se generan en mi otro rectángulo, ¿no? Entonces, estas tensiones van desde mi ordenada de Y desde este punto hasta este punto, ¿no? Como vale 6 centímetros, van desde, en relación al eje neutro, esta integral definida se calcula desde menos 0,06 hasta menos 0,12 veces mi fórmula de tensión, ¿no? En función de Y, que también es sigma C dividido por 0,24 veces Y, veces mi espesor. El espesor ahora aquí vale 0,30, ¿no?, que sería este espesor de acá, de Y, ¿no? Entonces tengo que resolver esa integral definida. Aquí ya fue calculada esa integral, dada por sigma 5 sigma C y al cubo sobre 12, de 0,24 a menos 0,6, más sigma C y al cubo sobre 12 desde menos 0,06 hasta menos 0,12, ¿no? Eso me da un momento de 13,5 kilonewtons. Y con eso, sustituyendo, ¿no?, esa fuerza, dividiéndola por las expresiones que hemos visto anteriormente, podemos calcular la tensión superior, que estaría dada por sigma C dividido por 0,24 veces 0,12. Es decir, a través de una, si yo calculo aquí, ¿no?, el valor de sigma C, por semejanza de triángulos, yo puedo calcular el valor de esta tensión a nivel superior, ¿no? Vean ustedes que aquí, como mi sección no es simétrica, mi tensión superior no es igual a la tensión inferior, ¿no? Entonces, fíjense, aquí yo voy a tener esto, ¿no? Voy a tener eh, abajo una tensión de 7,5 megapascales.
y arriba voy a tener una tensión menor de 3.75, ¿no? ¿Qué es lo que se está viendo aquí? Como, voy a limpiar un poco acá. Entonces aquí pueden ver fácilmente, ¿no? Que cuando tenemos secciones asimétricas, las tensiones máximas de extracción y compresión no van a ser idénticas, pero siempre para que haya equilibrio, FC va a ser igual a FT. ¿Ok? El día de mañana, ya que tengo varios temas, ¿no? Con el laboratorio que resolver, hemos quedado para el viernes, ¿no? Las 10 de la mañana la visita al laboratorio para los que gusten, no es obligatoria. Para quien quiera ver, digamos, un ensayo de módulo elástico, etcétera. Fíjense que es complejo cuando tenemos estos tipos de secciones calcular integrales, ¿no? Entonces, si ustedes se fijan, haciendo cierta modificación, nosotros podemos escribir aquí esta expresión como sigma c veces y cuadrado de a. Perdón, sigma y cuadrado de y. ¿Ok? El día de mañana vamos a ver cómo resolvemos esta integral sin tener que entrar en cálculo diferencial integral. ¿Ok? Entonces el día de mañana vamos a ver una forma más fácil de resolver este ejercicio, mucho más práctica, que es la que los ingenieros emplean. ¿Ok? Voy a terminar por aquí la clase de hoy día y mañana continuamos con la segunda parte de flexión. ¿Ok? Muchas gracias por la asistencia y el día de mañana vamos a planificar